Nos proponíamos en estos 4 últimos días cercanos a la Pascua recorrer los 4 grandes elementos litúrgicos que conforman la Semana Santa y que de alguna manera conforman también en el mes de ejercicios ignacianos la tercera y la cuarta semana. La tercera semana está centrada sobre todo en el relato de la Pasión y la cuarta en los relatos de apariciones del resucitado y la contemplación para alcanzar amor, que haremos el último día. Por tanto, yo os invito a que hoy nos centremos en la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. ¿Recordáis cómo ayer concluíamos contemplando a ese ciego de Jericó que, ya por fin recuperada la vista, tiene claro cuál es el camino para subir a la ciudad santa y sube detrás de Jesús dando saltos de alegría, alabando al Señor nuestro Dios? Aparentemente, la entrada de Jesús en Jerusalén puede dar la sensación de ser un viaje muy alegre, muy festivo, hacia un final dramático. Jesús entra en Jerusalén y lo que le espera es la cruz. Por tanto, casi chirría que tan a renglón seguido la liturgia del Domingo de Ramos estemos tan pronto aclamándole con cantos y diciendo bendito el que viene en nombre del Señor, e inmediatamente después leyendo el relato de la Pasión. Jesús entró triunfante para ser crucificado pocos días después. Una turba lo recibió con palmas, con alabanzas. Esa misma turba le va a condenar con insultos y mentiras. San Ignacio nos invita a contemplar esa realidad. Dice: primero, el Señor envía por el asna y el pollino diciendo: desatadlos y traédmelos, y si alguno os dijere cosa alguna, decid que el Señor los ha menester y luego los dejará. Subió, segundo, sobre el asna cubierta con las vestiduras de los apóstoles. Le salen a recibir tendiendo sobre el camino sus vestiduras y los ramos de los árboles, diciendo: sálvanos, Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, sálvanos en las alturas. Pues cuando nos disponemos a entrar con Jesús en Jerusalén, le pedimos al Señor que así como Él entró en la Jerusalén terrenal para ser proclamado Rey, nos permita también entrar en la Jerusalén celestial, siendo partícipes de su reino. Nos dice el relato, seguido en primer lugar el del Evangelio de San Mateo. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, en el monte de los Olivos, envió a 2 discípulos diciéndoles, ya nos anunciaba San Ignacio: id a la aldea de enfrente, encontraréis enseguida una borrica atada con su pollino. Los desatáis y me los traéis. Y si alguien os dice algo, contestadle que el Señor los necesita y los devolverá pronto. Esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: decid a la hija de Sión, mira a tu rey que viene a ti humilde, montado en una borrica, en un pollino, hijo de Acémila. Por tanto, lo primero que los evangelistas destacan es que, por una parte, todo esto aconteció para que se cumpliese lo que había sido anunciado por los profetas. Especialmente el evangelista San Mateo quiere remarcar que Jesús es aquel a quien el pueblo de Israel está esperando, y por tanto es muy minucioso en señalar cómo Jesús va cumpliendo todas las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, va llevando a colofón toda la esperanza del pueblo de Israel, y de entre todas esas profecías
se fija especialmente en una que destaca cómo el rey entra en Jerusalén montado en un borrico, humilde, nos dice. Por tanto, es verdad que Jesús es rey, es verdad que entra solemnemente en Jerusalén, pero es verdad que lo hace con toda la humildad del mundo. Él no va a Jerusalén para reclamar el trono de David. Él va a Jerusalén para entregar la vida. Y ya la propia entrada en Jerusalén manifiesta en la humildad del pollino, la humildad de quien en él monta. A través de su acto, Jesús nos enseña que la humildad es la actitud necesaria para que los planes de Dios se efectúen en nosotros. Esto no es una carrera, esto no es un máster, esto no es una competición de a ver quién es más santo. Se trata de aceptar con humildad la gracia de Dios y procurar humildemente que fructifique, dar cumplimiento a los planes de Dios en nuestra vida. No podemos recibir la gracia de Dios si nuestra mirada es altiva, si nuestra actitud nos impide la sencillez de quienes se saben nada y lo necesitan todo del Señor. A Dios solo podemos encontrarle cuando bajamos la mirada y miramos en lo sencillo, en lo humilde, en la cotidianidad de nuestro andar. Solemos creer que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén culminó con el viaje en burro por la localidad y todo el mundo aclamándole con unas palmas o unas ramas esparcidas por el camino. Pero no. Jesús entra a Jerusalén también con una tarea, también con una misión. Desde la cumbre del Monte de los Olivos, desde el lugar donde se accede, desde Betfagé, que es el lugar geográfico que nos ofrecen los evangelistas, en esa cumbre del Monte de los Olivos lo primero que se ve es el templo de Jerusalén. Es necesario bajar del monte y volver a subir al monte Moria, al lugar del sacrificio, para entrar en el templo. Y es lo que va a hacer Jesús. Curiosamente, el evangelista San Juan prácticamente empieza su evangelio narrándonos aquel episodio de la purificación del templo de Jerusalén que escuchábamos domingos atrás en la liturgia cuaresmal. En cambio, los sinópticos, los evangelistas Mateo, Marcos y Lucas, se reservan ese momento para el final del evangelio. Es verdad que todo el evangelio es como una gran subida a Jerusalén y por tanto hay que esperar a que llegue a Jerusalén para ver, para contemplar esa purificación del templo. Pero también pedagógicamente nos viene a decir algo al corazón. Entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los vendedores de palomas. Y les dijo: está escrito, mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis hecho una cueva de bandidos. El para qué de la entrada de Jesús en Jerusalén es importante, porque nos manifiesta la profundidad de su misión. Jesús va a Jerusalén a abrazar la cruz, pero ese abrazo de la cruz ya está comenzando en esa purificación del templo, porque nosotros somos templo, porque nosotros somos lugar donde Dios habita, y por tanto Jesús va a la cruz para purificarnos a nosotros, para expulsar de nosotros tanto mercadeo y tanto negocio, para expulsar de nosotros todo lo que hay de infidelidad a Dios y de búsqueda de nosotros mismos. Jesús no ha venido a Jerusalén
sencillamente a que le digan qué grande es nuestro Rey, sino para mostrar su potestad, su autoridad, purificando lo más sagrado, haciendo que el templo cumpla su función. En la limpieza del templo, Jesús no trata solo de purificar aquel atrio. Parece que la escena se sitúa en un atrio donde tenían derecho a estar incluso los gentiles, o sea que no era un lugar tan sagrado. Jesús lo que viene a purificar sobre todo son las personas, es el corazón de los que allí estaban, y hoy viene a purificarnos, a ti y a mí. Si nosotros le reconocemos como el Rey de nuestras vidas, si nosotros le aclamamos como el que viene en nombre del Señor, hemos de dejar que también Él purifique nuestro corazón, purifique nuestras vidas, purifique nuestro templo, para que seamos habitáculo donde Dios está. Aquellas personas no podían entender el valor de ellos como personas sin sus posesiones, sin sus afanes, sin sus monedas, sin sus sacrificios. Cristo nos está diciendo: no necesitas nada para que tu casa sea casa de oración. Es curioso, según va pasando nuestra vida, nos vamos llenando de objetos, de recuerdos, de elementos que nos dan devoción. Vamos guardando estampas, vamos guardando rosarios, vamos guardando muchas cosas que ciertamente nos evocan y nos ayudan a tener presentes momentos importantes de nuestra vida de fe, quizá una peregrinación, quizá un retiro. Pero Jesús nos dice: ahí no está la salvación. Eso no es importante. Cuando ores, despójate de todo y entra en tu cuarto y reza en lo escondido, y tu Padre que ve en lo escondido te lo premiará. Jesús da cumplimiento en el templo, al final del Evangelio, a esa propuesta de casa de oración que somos nosotros y que es lo escondido, que nos anunciaba al comienzo del Evangelio en el Sermón de la Montaña. Cristo nos invita a entrar en lo más profundo de nuestro ser y a despojarnos de todo aquello que nos impide entrar en la intimidad con el Señor. Si al encuentro con el Señor tenemos que llevar nuestras mesas, nuestras sillas, nuestros animales, nuestro dinero, nuestro cambio, nuestras compras y nuestras ventas, en el fondo nos estamos robando la bendición de lo sencillo, la bendición del encuentro con lo sagrado, la bendición de una vida libre de ataduras, libre de falsas identidades que sabotean lo sagrado que ya está en nosotros. No necesitamos nada. Daos cuenta que detrás de esto hay toda una revolución teológica. El pueblo de Israel va al templo para que los sacerdotes ofrezcan sacrificios en su nombre y así ser santos, así ser purificados, así expiar sus culpas. Cristo va a ir a la cruz para ser el sacrificio nuevo que por toda la eternidad se ofrece para la salvación de los hombres. Por tanto, ya no hay nada que comprar, porque ha sido Él el que ha comprado nuestra salvación al precio de su sangre. Si nos vamos al Evangelio de San Lucas y seguimos leyendo esos momentos de la llegada de Jesús a Jerusalén, hay otra actitud que os invito a contemplar y a hacer nuestra. Cuando Jesús sube al monte de los Olivos y ve la ciudad, nos dice San Lucas: al acercarse y ver la ciudad, lloró sobre ella, mientras decía: si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está escondido a tus ojos, pues vendrán días sobre ti
en que tus enemigos te rodearán de trincheras, te sitiarán, apretarán el cerco de todos lados, te arrasarán con tus hijos dentro y no dejarán piedra sobre piedra, porque no reconociste el tiempo de tu visita. Una pincelada más sobre lo que significa para Jesús entrar a Jerusalén. Es la misericordia, una vez más. Había junto a la puerta que daba acceso a la ciudad una piscina que se llamaba la Casa de la Misericordia, ¿recordáis? Mirar a Jerusalén y llorar por Jerusalén es hacer brotar la misericordia en el corazón. Jesús se compadece, hace suya la pasión de esa ciudad que no ha sabido acoger al Mesías, que no ha sabido reconocer la voz que le llama a la vida y a la conversión. No creemos en un Dios apático, es decir, que no se apasiona, que no hace suya la pasión, vive con pasión toda la realidad humana. Creemos en un Dios que llora, un Dios que se compadece, un Dios que una vez más mira al mundo con ternura, con cariño, con dolor, con sufrimiento y que llora por Jerusalén. Con su llanto Jesús nos enseña que las necesidades de los otros son también nuestras necesidades, que el dolor y las enfermedades que entristecen el corazón de nuestros hermanos nos han de llevar a compasión. Cristo nos invita, también a nosotros, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen, a sufrir con los que sufren y a esperar con los que esperan. Saboreemos esta entrada solemne de Jesús en Jerusalén. Hagámosla nuestra. Y ya estamos celebrando el Domingo de Ramos, pues que realmente saborear estos versículos nos ayuden también a hacer nuestra esa experiencia eclesial del comienzo de la Semana Santa. Que con nuestra vida aclamemos a Jesucristo diciendo: bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana al Hijo de David. Que con Cristo vayamos purificando ese templo espiritual que somos cada uno de nosotros. Que dejemos que Cristo saque de nosotros las mesas, las sillas, las monedas y los cambios, para que nuestro culto sea según Cristo y que en la intimidad de nuestro corazón sepamos contemplar el mundo y la vida como Cristo lo contempla, compasivamente y no competitivamente. Que la experiencia de acercarnos al misterio de Cristo, Rey acogido en Jerusalén, nos ayude también a vivir a Cristo presente en la Eucaristía, entregando su vida por nosotros en la pasión y glorioso en la resurrección. Fijaos, termino con esta idea. No podemos entender la cruz. La cruz es irrelevante para nosotros si no es porque hemos aclamado a Jesucristo como el Rey de nuestras vidas. Sin Domingo de Ramos no puede haber Viernes Santo, porque si no sería un ajusticiado más, sería un muerto más de entre la lista de crucificados del Imperio Romano. Si la muerte de Cristo es relevante y transformante para nosotros, es porque le hemos acogido en nuestra Jerusalén, porque le hemos dicho: bendito el que viene en nombre del Señor. Pues que saborear estos versículos nos ayuden a todos nosotros a acogerle en nuestras vidas para
sentirle cerca, amarle más y seguirle por el camino.